¿Qué es un delito? ¿A qué llamamos una conducta punible? ¿Por qué cada que ponemos un caso a los distintos abogados penalistas, unos nos dicen que sí hay delito, otros que no, otros que tal vez, y casi todos respondemos que depende? Es decir, ¿cuál es la complejidad que hay detrás de definir algo aparentemente tan sencillo como si X conducta encaja o no en Y delito? Ese será nuestro tema de hoy. Obviamente no lo abordaremos del todo porque ese es el tema trascendental o digamos el tema central de la teoría del delito, pero sí nos aproximaremos a la noción de conducta punible, que es la manera como denominamos técnicamente a la conducta delictiva, debiendo aclarar que la conducta punible en Colombia se puede dividir en delitos y en contravenciones. Sin embargo, como el legislador no ha desarrollado las contravenciones, conducta punible y delito son, en este juego del lenguaje, sinónimos. Bienvenidos. Bienvenidos a Soy Defensor. El libro recomendado de hoy se da por además una casualidad. Resulta que el día que estamos grabando este episodio, que sale el próximo sábado, este episodio lo estamos grabando el 21 de febrero y sale el sábado inmediatamente siguiente, hoy daremos una conferencia dentro de un evento muy especial que han organizado ciertas instituciones hermanas peruanas y en ese evento se homenajea al gran autor Luis Jiménez de Azúa, un autor vigente, un autor cuya trascendencia es de toda la importancia dentro de nuestra teoría del delito y es un autor que tiene múltiples obras. Hoy, simplemente por recomendar alguna, tengo en mis manos La Ley y el Delito, en el que en 2 tomos analiza múltiples aspectos del delito, de las divisiones de la ciencia del derecho penal precisamente, diversas figuras como la extradición. Pero quería aprovechar esto como excusa para recomendarles que se acerquen al pensamiento de Luis Jiménez de Azúa. Su obra está compuesta por múltiples libros de toda la amplitud del derecho penal. Alguien incluso alguna vez afirmaba que si todo lo que se ha escrito en el derecho penal, digamos, naufragara y únicamente nos quedara la obra de Luis Jiménez de Azúa, las personas que quisieran saber de derecho penal les bastaría con leer esa obra. Es decir, el doctor Luis Jiménez de Azúa logró consolidar en su obra el pensamiento jurídico alemán, español y por qué no latinoamericano, debido a todas las vicisitudes de su vida que lo llevaron a refugiarse en estos territorios. Fue una persona bastante activa desde el punto de vista político, fue presidente de España en el exilio, lideró, digamos, todas estas ideas democráticas en la época en la que existía, pues en España, todo un sesgo en contra de la libertad de expresión y en el que la dictadura estaba apoderada de todos los órganos y organismos del Estado. Luis Jiménez de Azúa es un personaje bastante emocionante en el que acercarse a él les aseguro que será muy divertido y muy provechoso. Estos libros, por ejemplo, aquí tenemos también 7 tomos del Tratado de Derecho Penal de Luis Jiménez de Azúa y además su obra, sobre todo el tratado, se recomienda mucho por los piedepáginas, por la cantidad de obras que alcanzó a consultar y por el rigor metodológico con el que la expone. Este que tengo en mis manos es más sencillo de leer, no tiene tantas citas y también es una aproximación bastante interesante. Espero que se puedan acercar al profesor Luis Jiménez de Azúa y que en ese ejercicio logren ustedes aprender bastante sobre este autor y que podamos conversar las diversas ideas que este plantea. Y ya a los que prefieren son los datos historiográficos de su vida, biográficos, acercarse también será muy apasionante porque le tocó vivir en una época de bastantes confrontaciones políticas. Él mismo representa un símbolo de la lucha contra la dictadura. Digamos que tiene de él una gran recordación el Partido Socialista Obrero Español y la verdad, en otra oportunidad inclusive podríamos dedicar todo un video de estos a una semblanza sobre el profesor Luis Jiménez de Azúa. Entonces, ese es el recomendado del día de hoy. En este momento debo decirles a ustedes que se suscriban en este canal. Las razones son múltiples, sobre todo permitirnos consolidar esta comunidad que intenta hacer estos contenidos para que lleguen a los distintos curiosos del derecho penal, a estudiantes, estudiosos, profesionales, a colegas, a todos los que crean que este contenido les pueda ser de interés y que podamos discutir alrededor del mismo. Así que suscríbanse, activen la campanita, denle like a este video si les gustó y déjenos saber en los comentarios todo lo
que podamos corregir, todo lo que podamos enmendar. Ya estamos manejando unos contenidos de derecho penal general, derecho penal especial, derecho procesal penal y también extinción del dominio. Este video hace parte de la teoría del delito, es decir, del derecho penal general. Resulta que en esta serie de videos que se identifican con el color vino tinto y que aquí vemos algunos, no hemos hecho sino hablar de las características necesarias y suficientes para que haya delito, sus componentes, las fórmulas a través de las cuales se determina la intervención delictiva, entre otras cosas, pero hemos pasado de largo definir el elemento básico del que estamos hablando, es decir, ¿qué es un delito para los penalistas? Digamos que si en el juego general del lenguaje, es decir, si en la manera como nos comunicamos normalmente con nuestros familiares o por fuera del mundo jurídico, utilizamos la palabra delito, nos estamos refiriendo únicamente a lo que una norma amenaza con pena, es decir, a lo que un artículo del Código Penal dice que le debe sobrevenir una sanción en prisión o una sanción en multa y que se encuentra dentro de ese código penal que está en nuestros diversos países. Pero del mismo modo, cuando en un caso sale algo mediático sobre un delito, los abogados respondemos cosas distintas, que no hay delito, que falta tal elemento, que falta tal ingrediente, que no se satisfizo esta categoría dogmática, que sí se satisfizo, que legítima defensa, que no hay legítima defensa, y todo esto orbita alrededor de determinar si hay o no hay delito. Entonces, la expresión delito deja de ser tan sencilla, deja de ser la simple confrontación de un comportamiento con una ley y empieza a ser un análisis riguroso de una serie de características, de una serie de requisitos que han ido evolucionando con el tiempo. Aquí vamos a dedicar unos videos a reconstruir la escuela liberal, la escuela positivista, el pensamiento causal, el pensamiento final, el pensamiento funcional y algunas teorías contemporáneas del derecho penal que orbitan alrededor del concepto de delito. Pero hoy nos interesa establecer en su sentido más elemental qué es un delito y cuáles son sus elementos básicos. El delito surge en su sentido más elemental como el comportamiento descrito en una ley y que se amenaza con una pena. Esa era la manera de entenderlo en unas sociedades un poquito más primitivas. A través de muchos miles de años esta fue la connotación que se tuvo y en distintas leyes, por ejemplo en el Código de Hammurabi, la ley del talión, en el Éxodo aparece con mucha claridad, se establecían una serie de comportamientos y cuál era la sanción que por estos comportamientos debía imponerse. Y ahí, por ejemplo, en la ley del talión nos decían el ojo por ojo, el diente por diente, si uno daña a alguien debe ser dañado, si le causo el daño a la salud deben dañar mi salud, si yo mato pues debo morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y en últimas era una confrontación un poquito gramatical y descriptiva. ¿Qué quiere decir confrontación gramatical y descriptiva? Miraba lo que la ley dice, miraba lo que el sujeto hizo y si había una coincidencia entre uno y otro decía hay delito y debe haber pena. Hay delito y debe haber pena. Porque recuerden que en el derecho, a diferencia de las ciencias naturales, nosotros no nos basamos en el principio de causalidad. Es decir, dada la causa es la consecuencia. Si yo cojo esto y lo tiro, ahí mismo cae, vea. Lo suelto, cae. Lo suelto, cae. Es porque esta ley de la naturaleza está sujeta al principio de causalidad y es que dadas las causas que describe la ley se da la consecuencia y por eso la ley en este sentido es descriptiva. La ley simplemente describe un fenómeno, no es que a partir de que Newton describió esto como la gravedad o todo cuerpo cae a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por una fuerza llamada gravedad que se le realiza como sobre este independientemente de su peso y de su masa. No es que cuando se dijo esto surgió la ley de la gravedad, antes las cosas no se caían, no. Las leyes de la naturaleza son de carácter descriptivo y lo que buscan es hacer un análisis causal de los fenómenos, identificar las causas y las consecuencias que éstas originan. En el derecho, no. Y de hecho en las leyes del comportamiento no. Las leyes del comportamiento se rigen por un principio llamado principio de imputación y es que dada la causa debe ser la consecuencia, o sea, dado el delito debe ser la pena. Cuando el sujeto delinque debe ser castigado, debe ser castigado, debe ser castigado. No es que aparezca automáticamente en la cárcel, no. Porque se rige por el principio de imputación y no de causalidad. Profesor, pero cuando alguien no va a la cárcel, entonces esa ley desaparece. No, porque las leyes, estas leyes del comportamiento de las que estamos hablando no tienen una naturaleza descriptiva, no se rigen por el principio de causalidad, sino que tienen una naturaleza eminentemente prescriptiva y lo que establecen es una relación deontológica o del deber ser. Profesor, ¿qué es deontológico? De los deberes. Entonces, el sujeto debe ir a prisión, es lo que hemos considerado. Pero ¿cuáles son esas características
características necesarias y suficientes para que un sujeto vaya a prisión. Como veíamos al principio, era un análisis gramatical. Cojo la ley y la comparo con el comportamiento del individuo. Pero como la sanción que le vamos a imponer es tan severa y por eso la llamamos pena y consiste básicamente en la potestad que tiene el Estado de castigar a quien ha delinquido imponiéndole a él una sanción que represente un sufrimiento para este, es decir, hemos autorizado que el Estado haga sufrir al súbdito y en un esquema como el nuestro en el que la soberanía es popular, es decir, el poder reside en el pueblo, deben verificarse una serie de requisitos para poder admitir que a ese sujeto que pertenece al soberano, es decir, a ese sujeto que es miembro del pueblo, se le imponga una sanción tan drástica. Entonces dijimos, no, venga, es que simplemente la confrontación escrita entre el comportamiento y la ley, o la confrontación mejor entre el comportamiento y la ley escrita, esa confrontación eminentemente gramatical es insuficiente y empiezan a surgir una serie de principios de los que aquí hablaremos en sus debidas oportunidades, pero que empiezan a robustecer el sistema a través del cual verificamos si debe o no imponerse la pena. Y esto lo hacemos a través de un método y ese método lo llamamos dogmática penal. En este video explicamos qué es la dogmática penal. En últimas es un sistema racional que busca detener o digamos dosificar el uso del poder punitivo a través de unos límites racionales al ejercicio de este poder. Esos límites racionales que irradian las categorías dogmáticas y nos van a establecer una serie de requisitos. Básicamente hoy son 4. Ya vamos a ver que va a surgir uno quinto que no es un requisito para que haya delito, pero sí para que haya responsabilidad. Ahorita lo explicamos. Primer requisito, cuando yo estoy en el tablero con mis estudiantes le pongo como requisito 0. Profesor, ¿por qué 0? Como para decir que esto es el antes de antes. Esta es la esencia pura de lo que vamos a analizar. Ese requisito 0, eso por donde debemos empezar, eso que nunca se nos puede olvidar, eso que es de toda la importancia, es constatar que estamos ante un comportamiento humano. Profesor, pero también hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí, pero en los sistemas en los que se ha implementado la responsabilidad penal de la persona jurídica es una responsabilidad penal por heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial. En última reconoce que el delito es un comportamiento humano, solo que castiga a la persona jurídica cuando se satisfagan algunos requisitos, pero no considera que la persona jurídica autónomamente pueda delinquir con independencia de un ser humano individualmente determinado. Eso es una discusión muy interesante. En otra oportunidad podemos hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica. Déjennos saber si es de su interés y prepararíamos un video para esto. Pero volvamos. El elemento 0, la conducta, el comportamiento humano. El profesor Eugenio Raúl Zaffaroni explica que ese es el sustantivo del análisis que vamos a realizar. Profesor, pero ¿para qué decir que es un sustantivo? ¿Eso qué importancia tiene? ¿Acaso estamos en clase de español de cuarto de primaria? Es de vital trascendencia. ¿Qué es un sustantivo en su sentido más elemental? Un sustantivo es aquello que tiene una existencia por sí mismo. Es aquello que existe por sí mismo. Es decir, tenemos que tener un comportamiento humano y entendamos por comportamiento humano, si lo fuésemos a clasificar, un sustantivo. Pero para que haya delito no basta con estar ante este sustantivo comportamiento humano, sino que debemos verificar que este sustantivo comportamiento humano satisface 3 categorías dogmáticas. Profesor, ¿qué es una categoría dogmática? Una categoría dogmática es un conjunto de requisitos para determinar que existe un delito. ¿Por qué le llamamos categoría dogmática? Le queríamos poner categoría científica, pero como sobre la palabra ciencia hay, digamos, tantas discusiones y nos meteríamos ya en la epistemología y cuando nos demos cuenta ya estamos muy lejos del derecho penal, le pusieron otro nombre también polémico, pero que para estos efectos serían sinónimos hablar de categorías dogmáticas o categorías científicas. Estamos hablando de un conjunto de requisitos lógicos, éticos, legales, normativos. Les van a poner a ustedes ahí varios apellidos, pero el caso es que tienen que estar en la ley, claro, que son consecuencia de los principios, claro, pero es un conjunto que agrupamos y ese conjunto que agrupamos verificamos si ese comportamiento humano satisface o no ese conjunto para después pasar al siguiente conjunto. A esos conjuntos funcionan como adjetivos. ¿Qué es el adjetivo? Lo que clasifica el sustantivo. Entonces el sustantivo existe por sí solo, el adjetivo no. El adjetivo yo se lo tengo que aplicar a algo. El rojo por sí solo no existe. Yo cada que pienso en el color rojo, cada que lo dibujo, cada que lo veo, cada que lo proyecto, es porque estoy pintando algo, así sea mi imaginación. El rojo por sí solo no existe. No existe tampoco lo grande. Grande. Piensa en grande. Usted está imaginando algo grande o a alguien grande. Y así ocurre con todos los adjetivos. Entonces tenemos un sustantivo que se llama conducta.
conducta, comportamiento humano, el cero, que es además la materia prima que vamos a pasar por el sistema. Y el sistema se compone de 3 categorías dogmáticas: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Qué es lo que yo paso por cada una de esas categorías dogmáticas? Al sustantivo, a la conducta, para ver si satisface esos 3 adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Típica, antijurídica y culpable. Si es típico, eso es lo que se verifica en la tipicidad. Si es antijurídico, eso es lo que se verifica en la antijuridicidad. Y si es culpable, eso es lo que se verifica en la culpabilidad. Rebobinemos. Tenemos que partir del cero, comportamiento humano. Tenemos que estar ante una conducta que se expresa a través de una acción u omisión. De la omisión ya hablamos en este video, lo recomiendo. Pero se expresa a través de una acción o una omisión, es decir, acción y omisión son 2 maneras como el ser humano exterioriza su comportamiento en relación intersubjetiva, cumpliendo o incumpliendo los deberes, y algunos de esos deberes se amenazan con pena. Pero bueno, tenemos la conducta. Vamos a pasarlo por estas 3 categorías dogmáticas: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. En la tipicidad, si chuleamos todos los requisitos de la tipicidad, terminamos concluyendo que la conducta es típica. Si no satisface alguno de estos elementos de la tipicidad, terminamos concluyendo que la conducta es atípica. Es decir, el adjetivo a través del cual determinamos que el comportamiento sí satisface la categoría de la tipicidad, ese adjetivo es decir que la conducta es típica. Y el adjetivo a través del cual determinamos que no satisface la categoría de la tipicidad es llamarlo atípica. En la antijuridicidad, al adjetivo con el que determinamos su satisfacción es conducta antijurídica, pero el adjetivo con el cual llamamos su no verificación le decimos justificada. Es decir, una conducta justificada es lo mismo que una conducta que no satisface los requisitos de la antijuridicidad. Y a la conducta que cumple con los requisitos de la culpabilidad la llamamos conducta culpable, pero a la que no satisface los requisitos de la culpabilidad la llamamos conducta inculpable, para que vean que tampoco hay mucha creatividad aquí poniendo los nombres. Entonces, si vamos a explicar lo que es un delito en sentido positivo, decimos que es una conducta típica, antijurídica y culpable, y en sentido negativo es o porque no hay conducta, eso lo llamamos inacción, o porque no hay tipicidad, eso lo llamamos conducta atípica, o porque no hay antijuridicidad, eso lo llamamos conducta justificada, o porque no hay culpabilidad, eso lo llamamos conducta inculpable. Pero cada uno de estos conjuntos no basta con decir, entonces si es típica, antijurídica y culpable, vámonos, eso es conducta punible. No, van a tener una serie de requisitos por dentro, y por eso es que esto no es una labor tan sencilla como parece, y hay que detenerse ante el fenómeno del evento que estamos explorando y verificar si se satisfacen todos y cada uno de los elementos. Profesor, pero usted a veces concluye rápidamente que no hay delito. ¿Cómo hace? Muy sencillo, es que para que haya delito deben satisfacerse todos y cada uno de los elementos de la conducta punible, es decir, debe cumplirse con que haya comportamiento humano, con que sea típico, con que sea antijurídico, con que sea culpable. Con que falte uno solo de los elementos necesarios, equivale a la inexistencia del delito que estamos analizando. Está supremamente claro, ¿cierto? Para que haya delito debe satisfacerse todo esto de lo que estamos hablando. Hagamos un zoom en cada una. Vamos a hacerlo breve porque tendremos otras oportunidades para hablar, pero en esta brevedad podremos esbozar los elementos básicos. Hablemos primero de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es verificar si la conducta es típica. ¿Qué quiere decir eso? Verificar si el comportamiento humano encaja con lo que establece un tipo. Profesor, ¿qué es un tipo? Un señor por allá que dice cualquier cosa. No. ¿Qué es un tipo? ¿Una clase? No. ¿Qué es un tipo? ¿Es alguna denominación con la que determinamos algo? No. Entonces, ¿por qué utilizamos la palabra tipo? Por una traducción del alemán. Resulta que en alemán lo que quieren significar es supuesto de hecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipo penal, estamos hablando del supuesto de hecho penal. Profesor, pero eso no solo tiene elementos de hecho, sino también derechos. Sí, tiene muchas cosas, pero vamos con calma. Lo que quiero que veamos es que la fuente de la palabra tipo del alemán es el supuesto de hecho. Entonces, lo que aquí estamos verificando es... Profesor, ¿qué quiere decir supuesto? Abstracto. Entonces, lo que aquí estamos verificando es si este hecho que tenemos, al que llamamos conducta, ese acontecimiento de la realidad, esa acción u omisión a través de la cual el sujeto exteriorizó su personalidad, si esa exteriorización coincide o no con lo que una ley penal especial amenazaba con pena.
Y eso es un tipo. ¿Qué es un tipo? Un tipo es un comportamiento amenazado con pena. ¿Cómo sabemos que estamos ante un tipo? Pues fácil, usted va y lee, el que mate va a la cárcel, el que secuestre va a la cárcel, el que viole va a la cárcel, el que robe va a la cárcel, el que falsifique va a la cárcel, el que mienta en ciertas circunstancias va a la cárcel. Un comportamiento y una amenaza de pena, comportamiento y amenaza de pena. ¿Qué es entonces un tipo? Un tipo es el comportamiento que se amenaza con pena. Y el tipo lo vamos a separar en dos, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Objetivo externo, subjetivo interno. Aquí hay muchos debates sobre los que no quiero que entremos hoy. Vamos a la noción más tradicional, que es la psicológica. Lo objetivo es aquello que eso existe sin importar la conciencia del sujeto. Y lo subjetivo es aquello que eso existe condicionado a la conciencia del sujeto. Entonces, el tipo, el modelo de conducta va a tener unos elementos objetivos y va a tener unos elementos subjetivos. En otras palabras, va a tener unos elementos que existen o no, independientemente de la conciencia del sujeto, y otros elementos que solo existen condicionados a la conciencia del sujeto. ¿Cuáles son esos elementos que son o existen sin importar la conciencia? Es decir, ¿cuáles son esos elementos objetivos? El sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, el objeto material, el nexo causal, los ingredientes normativos. Profesor, quiero que me explique uno a uno de cada uno de estos. Díganos cuál quieren que ampliemos o si dedicamos un video específico a hablar de los elementos del tipo objetivo. Y resulta que para yo poderle atribuir estos elementos del tipo objetivo tengo que hacer un juicio que se llama un juicio de imputación objetiva. Profesor, ¿qué es eso tan enredado? En este video explicamos qué es la imputación objetiva. Les ruego que lo vean y ahí puedan ustedes relacionar esto que estamos diciendo. Pero entonces los elementos del tipo objetivo son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, el objeto material, el nexo causal, los ingredientes normativos. Y todo esto se atribuye a través de un juicio de imputación objetiva que en este video está la explicación. Pero en materia penal está vigente un principio que es el principio de culpabilidad. Profesor, ¿es lo mismo que la categoría dogmática de la culpabilidad? No, en este video diferenciamos la culpabilidad como principio de la culpabilidad como categoría dogmática. Ojo, véanlo. Ese principio de culpabilidad dice que usted no le puede atribuir a alguien el tipo, o sea, concreta mejor, usted no le puede atribuir a alguien el tipo sin constatar no solo lo que el sujeto hizo, es decir, el tipo objetivo, sino lo que el sujeto sabía o no que hacía, es decir, el tipo subjetivo. Y en el tipo subjetivo se lo va a poder atribuir a tres títulos en Colombia: a título de dolo, a título de preterintención o a título de culpa. En este video tenemos un debate sobre el dolo con los profesores Juan Carlos Gómez, con el profesor Mestre, con el profesor Miguel Muñoz. En este otro video nos atrevemos ya nosotros a sentar nuestra postura criticando alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y hablamos de nuestro concepto de dolo. Y aquí tenemos planeado hacer un nuevo video sobre el dolo que sea breve y que sea bastante sustancioso, y también sobre la culpa y de pronto de la pobre preterintención que nadie le presta suficiente atención. Y también hay unos ingredientes subjetivos. Profesor, va muy rápido. Sí. Este video es un esbozo general para que comprendamos qué es una conducta punible y sobre todo para que comprendamos la complejidad que tiene determinar qué es una conducta punible. Ay, profesor, es muy complicado determinar eso. Sí, pero es mucho más complicado pasar un día en la cárcel, es mucho más complicado pasar un mes en la cárcel, es mucho más complicado pasar varios años en la cárcel. Y de esto depende determinar si una persona debe o no ir a la prisión. Es decir, sí, es un sistema complejo, sí, verificar la existencia de un delito no es algo sencillo, correcto, pero es que tengan en cuenta lo que estamos determinando. Tengan en cuenta lo que está en juego, tengamos en cuenta las implicaciones que tiene la respuesta a la que lleguemos, ¿no? Bueno, entonces, para que una conducta sea típica, tiene que satisfacer el tipo objetivo o el tipo externo, diríamos, y el tipo subjetivo, que es el tipo interno, es decir, el supuesto de hecho externo y el supuesto de hecho interno. Y por hoy lo vamos a entender como psicológico, pero hay varias posturas muy diferenciadas que las vamos a ver en su debida oportunidad. Cuando yo ya veo que sí es típica la conducta, paso a analizar si es antijurídica. Si la conducta es atípica, aquí cesa todo, nos fuimos. ¿Por qué nos fuimos? Primero, porque esto es un análisis lógico y ordenado. Primero se verifica la existencia de conducta, después si es típica, después si es antijurídica y después si es culpable. El orden no se invierte, el orden de los factores no altera, no, eso será ya cuando le enseñamos las tablas de multiplicar. Aquí sí altera. Aquí solo analizamos si la conducta es antijurídica o no cuando ya concluimos que es típica, y solo analizamos si la conducta es culpable o no cuando ya concluimos que es antijurídica. El análisis es escalonado. Por eso los penalistas, cuando decimos
Analicemos si la conducta es culpable. Estamos dando por entendido que ya la conducta es típica y antijurídica. Ojo con eso. Entonces, una vez yo satisfago todos los requisitos necesarios y suficientes para que la conducta sea típica y chuleo, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto material, nexo causal, ingredientes normativos y realizo adecuadamente el juicio de imputación objetiva. Paso a lo subjetivo y veo dolo, culpa, preterintención, ingrediente subjetivo, lo satisface, uno, la conducta es típica, bienvenido. ¿Qué sigue? Analizar si es antijurídica. Profesor, pero eso no es lo que ya había analizado. Sí, hay unos que dicen que eso no se debería volver a analizar y hay muchos caminos para sostener que la antijuridicidad hace parte de la tipicidad, lo que antes se conocía como ratio essendi. En este video explicamos bien la ratio cognoscendi y la ratio essendi. Profesor, no lo explico tan bien, véalo y nos critica, pero véalo, que ahí está una muy amable explicación. Sin embargo, por una razón metodológica, yo soy partidario de analizar la tipicidad por separado de la antijuridicidad. Y creo, muy respetuosamente, que las teorías que la agrupan lo que hacen es, buscando simplificar el modelo, que ya no sea de 3 categorías y que pase a 2, lo que están haciendo es complejizar la primera categoría o de la tipicidad y no le veo mucha lógica. Es decir, supongamos que tengo 3 casas y cada una con 2 alcobas. Casa 1, 2 alcobas. Casa 2, 2 alcobas. Casa 3, 2 alcobas. Quiero simplificar esto. Sí, ¿cómo lo vas a simplificar? Que ya sean solo 2 casas. Ah, muy bien. ¿Y cuántas alcobas? La primera casa va a tener 4 y la segunda va a tener 2. Muy bien, pero son el mismo número de alcobas. Sí, son el mismo número de alcobas. Ah, pero entonces reducimos el número de baños. No, va a tener el mismo número de baños. Ah, pero ya como es una sola casa con 4 alcobas, solo va a tener una cocina. No, va a tener las 2 cocinas. Ah, pero ya solo va a tener una puerta. No, va a tener las 2 puertas. No, un segundito, usted no está simplificando nada. En apariencia, supuestamente está teniendo 2 casas, pero usted sigue teniendo las mismas 3 casas, pero reagrupadas. Esa es mi opinión muy personal, esto lo podemos discutir, yo sé que es muy polémico y hay muy buenos argumentos para agrupar, pero considero que mantener este análisis escalonado en 3 casas, cada una con un número de habitaciones determinado y por una cuestión determinada, nos ayuda a la pedagogía, pero también como una lista de chequeo eficaz para que no se nos vaya a pasar ningún requisito. A veces cuando agrupamos una habitación que era muy importante en una casa, pasa a ser podemos pasar de largo en otra casa. Entonces mantengámonos así por ahora. Esta segunda casa, que es la antijuridicidad, a la que solo vamos si hemos verificado que se ha satisfecho la tipicidad, se compone de 2 partes, la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Profesor, ¿qué es la antijuridicidad? Luis Jiménez de Azúa en su texto lo llama antijuricidad, pero es una cuestión de traducción, cada quien decide cualquiera de las 2 denominaciones, la que más ha hecho carrera y la que más se utiliza es la expresión antijuridicidad, que viene de antijurídico. Solo que si uno realiza la traducción directamente desde el latín, pues se salta la di y dice antijuricidad. Esto es muy interesante, ustedes pueden decir que están de acuerdo con uno. El caso es que en la antijuridicidad verificamos si el comportamiento es contrario a derecho. Pues eso no es lo que verifica la tipicidad. No, en la tipicidad veíamos si encajaba o no con lo que el derecho amenazaba con pena. Profesor, pero eso es lo mismo. No es lo mismo. Profesor, ¿cómo así? Deme un ejemplo de un comportamiento, profesor, que sea típico, pero que no sea contrario al derecho. Cuando uno no está muy enseñado a estas discusiones, llegará, ay, sí, tienes razón, es como lo mismo. Pero no. En la tipicidad yo verifiqué si el comportamiento coincidía con lo que un modelo de conducta amenazaba con pena, lo que una ley penal especial amenazaba con pena. Listo. Con una serie de requisitos, ya lo vimos. Pero en la antijuridicidad, yo lo que voy a verificar es si eso es además contrario a derecho. Y lo hago en 2 niveles. Antijuridicidad formal y antijuridicidad material. ¿Qué hago yo en la antijuridicidad formal? Voy y busco si en el derecho hay algún permiso, alguna facultad, alguna autorización excepcional para poder realizar el comportamiento. Ejemplo por excelencia, la legítima defensa. Usted me va a matar a mí y yo lo mato a usted. Práquete, práquete, práquete. Al matarlo, yo estoy realizando un comportamiento que la ley amenaza con pena. El que mate a otro va a prisión. Yo lo maté a usted. Sin embargo, hay cierta autorización excepcional a que en unas circunstancias, ante una injusta agresión actual e inminente, siempre y cuando mi respuesta sea necesaria y proporcional, yo puedo, defendiéndome, matarlo. Y esa autorización excepcional hace que no haya delito. Pero hace que no haya delito por la existencia de una causal de justificación. Entonces noten ese ejemplo de una conducta típica que no es antijurídica por estar justificada formalmente. Pero no solo hay una antijuridicidad formal, sino también una antijuridicidad material. Y es que nuestro derecho se encuentra edificado alrededor de la protección y defensa de bienes jurídicos. Profesor, no, yo creo que es sobre la vigencia de la norma. Sí, muy bacano, pero nuestros códigos dicen que es alrededor de bienes jurídicos. Por eso nuestros códigos dicen que la conducta será antijurídica cuando
vulnere o ponga efectivamente en peligro un bien jurídico. ¿Qué es un bien jurídico? Es el interés que como sociedad decidimos proteger a través del derecho. Entonces, cuando yo estoy ante un bien jurídico, debo verificar si ese comportamiento sí lo vulneró o si lo puso efectivamente en peligro. Va a haber unos delitos de peligro abstracto, unos delitos de peligro concreto, de eso hablaremos en otra oportunidad, pero bástenos con saber en este momento que debemos constatar si ese comportamiento se vulneró. Entonces, un gran ejemplo son los delitos de bagatela. Yo me apodero de 100 pesos. 100 pesos para los que nos vienen en otro país no crean que es muy alto, 100 pesos son 25 centavos de dólar. Yo me apodero de 25 centavos de dólar. ¿Hubo apoderamiento de cosa mueble ajena? Sí. ¿Realicé el tipo de hurto? Sí. ¿Mi conducta se encuentra justificada formalmente? No. Pero hay una justificación extrapenal y es la ausencia de lesividad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con ese apoderamiento ni puse en peligro ni vulneré el bien jurídico. Entonces diríamos que la conducta no es antijurídica materialmente. Si por el contrario concluimos que la conducta es antijurídica formalmente y que es antijurídica materialmente, surge lo que es el injusto. ¿Qué es el injusto? La conducta típica y antijurídica. Y después de verificar la existencia del injusto, pasamos a verificar la satisfacción de la culpabilidad, que la vamos a entender con una palabra fácil: culpabilidad como reprochabilidad. Profesor, ¿para qué dice que la culpabilidad como reprochabilidad? Para diferenciarlo de la culpa, que está por acá. La culpa la debimos haber llamado imprudencia, decidimos no llamarla imprudencia, la tradujimos del italiano y la dejamos como culpa, pero se nos va a enredar porque la culpa y la culpabilidad van a tener un nombre muy parecido. Entonces tenemos la culpabilidad como principio, la culpabilidad como categoría dogmática y la culpa como modalidad del tipo subjetivo, muy complicado. La culpabilidad como reprochabilidad. Yo preferiría que esa categoría dogmática se llamara reprochabilidad, pero ¿quién soy yo para rebautizar las categorías dogmáticas? No, pues a partir de ahora se llamará reprochabilidad. No, pero ténganlo ustedes para poder diferenciar conceptualmente una cosa de la otra. Grábense más o menos esa formulita de acuerdo con la cual la categoría dogmática de la culpabilidad de lo que trata de la reprochabilidad. Profesor, ¿y para qué nos sirve tener eso presente? Para reconocer la naturaleza de la culpabilidad. ¿Cuál es la naturaleza de la culpabilidad? Verificar si ese sujeto que cometió un injusto es o no reprochable. ¿Y cómo lo verificamos? Verificando su imputabilidad, viendo si era consciente de su antijuridicidad y analizando si le era exigible otra conducta. Si respondemos que no a alguna de estas, diremos la conducta es inculpable, chao, no hay delito. Si vemos que satisface todo, diremos la conducta es culpable. ¿Y cómo llamamos a la conducta típica, antijurídica y culpable? Conducta punible, que en nuestra legislación, de acuerdo a la notación que hacíamos al principio, es sinónimo de delito. Profesor, eso es lo mismo que responsabilidad. Más o menos. ¿Qué es responsabilidad? Es conducta punible más necesidad de la pena. Déjenos saber si en otro video quieren que hablemos de la necesidad de la pena y de las diferencias entre conducta punible y responsabilidad, que pueden resultar muy interesantes. Aquí lo único que nos interesaba hacer era un énfasis en la complejidad para poder determinar que estamos ante la existencia de un delito. Y eso que esto apenas comienza, porque hay causales de inculpabilidad, causales de justificación, causales de atipicidad, causales de inacción. También tenemos que verificar cómo vamos a meter a este man en esta colada, si fue un autor, si fue un partícipe, las diversas teorías que allí intervienen, si hubo una acción, si hubo una omisión, si hubo una tentativa. Uy, esto es un estudio supremamente apasionante que es de lo que nos encargamos en este canal, es la disciplina que nos apasiona y es la que intentamos facilitar a través de estos videos. Déjennos saber sobre cuál de estos detalles quieren que hagamos incluso más énfasis para poderlo desmenuzar de una mejor manera y que sigamos comprendiendo qué es esto. Un punto esencial del que aquí hablamos, que lo pasamos a caballo supremamente rápido, es por ejemplo la verificación de la imputabilidad, porque por ejemplo en Colombia no es un elemento de la culpabilidad, sino un presupuesto de esta. Si les interesa saber sobre la imputabilidad, ese puede ser un tema de un próximo video. Mejor dicho, estamos a su disposición. Déjennos saber, por favor, qué mejoramos desde el punto de vista técnico, qué mejoramos en nuestros contenidos, sobre qué otras temáticas quieren que hablemos para que esta comunidad siga creciendo y sobre todo que sea provechosa para estudiantes y estudiosos de nuestra disciplina.